Hola mis Medi Babies, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a ver el tema de crisis hipertensiva, urgencia y emergencia hipertensiva. Vamos a empezar por definir qué es una crisis hipertensiva y se define como una elevación aguda de la presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Esta es capaz de producir alteraciones funcionales, estructurales a los órganos diana, como cuáles, como el corazón, el cerebro, riñón, retina y arterias. Ahora, podemos clasificar a las crisis hipertensivas en tres entidades: urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva y la pseudocrisis hipertensiva. Vamos a empezar por la más leve, las pseudocrisis hipertensivas, o también conocidas como falsas crisis hipertensivas. Estas son elevaciones de la presión arterial reactivas o transitorias a estimulación del sistema nervioso simpático. Estas pueden ser por estrés, por dolor agudo, por el frío ambiental, por fármacos, por ingesta de café, por retención aguda de orina o por ejercicio físico. Se dice que en un porcentaje de los casos no se identifica algún desencadenante y serían el reflejo de una hipertensión arterial crónica grave. Entonces, tenemos que las pseudocrisis hipertensivas, también hipertensión arterial descontrolada, son elevaciones de la tensión arterial reactivas y transitorias a la estimulación del sistema nervioso simpático o por defectos en la técnica de la toma de la tensión arterial. En un próximo video les estaré dejando cómo se toma la tensión arterial correctamente de acuerdo a la NOM. Entonces, es una instauración progresiva de la hipertensión arterial crónica grave. Tenemos que la presión arterial sistólica va a ser significativamente menor en una pseudocrisis que en una crisis hipertensiva real, por eso se llaman pseudocrisis hipertensivas. Aquí no va a haber un riesgo de un daño a un órgano diana. Los pacientes pueden estar asintomáticos, oligoasintomáticos, es decir, pues pueden presentar poquitos síntomas o totalmente sintomáticos. Los síntomas pueden ser la causa y no la consecuencia de las cifras de la tensión arterial. Estos síntomas pueden ser desde ansiedad, temblor, sudoración, palpitaciones y cefalea. ¿Qué le vamos a hacer a estos pacientes? Los vamos a tener en reposo, en decúbito supino, es decir, acostados boca arriba, en una habitación tranquila, con poca luz, sin ruido, ahora sí que relajaditos y calmados. Vamos a esperar de 10 a 30 minutos. Después de esto les vamos a tomar la tensión arterial. Vamos a tener que se puede normalizar. Si no, vamos a tratar el desencadenante. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente llegó, no sé, le desencadenó esta pseudohipertensión, un dolor, no sé, que le duele mucho, un dolor muscular, le vamos a dar un analgésico. Por una crisis de ansiedad, una benzodiazepina, no sé, clonazepam. Entonces el diagnóstico va a ser de la pseudocrisis, va a ser la medición de la tensión arterial, o también podemos hacer el famoso mapa. Que aquí vemos algunas categorías de la hipertensión y aquí vemos sus causas: una crisis de ansiedad, estrés emocional, dolor intenso, hipertensión clínica aislada, la hipertensión de la bata blanca, retención aguda de orina o una postura inadecuada. Vamos a ver el segundo tema, que es una urgencia hipertensiva. ¿Qué es una urgencia hipertensiva, mis Medi Babies? Una urgencia hipertensiva es la elevación aguda de la presión arterial en un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos. Aquí lo importante va a ser que no va a provocar afección a los órganos diana y por lo tanto, al no producir un compromiso vital inmediato, permite que su corrección sea mediante un tratamiento oral. Entonces, no afecta a los órganos diana. Su tratamiento va a ser vía oral y como tal el paciente no va a requerir que sea hospitalizado. Esto es una urgencia hipertensiva. La OMS dice que 1 de cada 3 personas tienen hipertensión arterial en el mundo. Y de 1 al 7% de las crisis hipertensivas, de 1 al 7% de los pacientes con hipertensión arterial van a tener crisis hipertensiva alguna vez en su vida. El 76% de las crisis hipertensivas son una urgencia hipertensiva. Entonces, prácticamente un 80% de las crisis hipertensivas van a ser una urgencia. No tenemos que tener como tanto miedo a que sea una emergencia y a que sea un daño en órgano blanco, pero pues sí nos tenemos que estar alertas sí hay un daño en órgano blanco, porque pues no va a faltar esos 2 pacientes de cada 10 que sí van a tener un daño en órgano blanco y se nos van a poner mal. Pero, ¿cuáles son las cifras de la tensión arterial? Pues como se los dije, o sea, vamos a tener
nuestra clasificación. Crisis hipertensiva, y entonces tenemos crisis hipertensiva 180/120 y ahí vamos a derivar las dos. Urgencia y emergencia. Entonces, crisis hipertensiva 180/120, tanto urgencia como emergencia. Entonces, aquí, como se los dije, la JNS7 y la JNS8 va a clasificar a las crisis hipertensivas por valores. La presión arterial sistólica de 180 y la presión arterial diastólica sobre 120. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos va a llegar un paciente con cifras de tensión arterial 180/110. Tenemos que medir en ambos brazos, tenemos que utilizar la técnica correcta. Próximo video, se los prometo. ¿Cómo medir la tensión arterial correcta según la NOM? Entonces, tenemos que interrogar al paciente, hacerle una correcta exploración física, sus exámenes de laboratorio y de gabinete. Tenemos a un paciente asintomático con datos de laboratorios, pues, realmente normales. Por ejemplo, un paciente que tiene migraña, que tiene cefalea, que tiene una crisis de ansiedad, que tiene un dolor inespecífico. Entonces, nos vamos a estar yendo por una pseudocrisis hipertensiva. Ahora, tenemos a un paciente que sí, tiene una afección cardiovascular crónica, pero no está agudizada, tiene factores de riesgo cardiovasculares, pero pues está realmente estable, no presenta una afección a un órgano blanco, es decir, al corazón, al riñón, al cerebro. Aquí nos vamos a estar yendo, no tiene como tal una encefalopatía hipertensiva, un infarto, no tiene edema pulmonar, nos estaríamos yendo por una urgencia hipertensiva. Caso contrario, llega un paciente con datos clínicos de una afección a un órgano blanco, es decir, pulmón, riñón, retina, cerebro, corazón. Aquí, ¿qué tiene el paciente? Puede tener encefalopatía hipertensiva, un infarto, una hemorragia cerebral, infarto agudo al miocardio, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, o incluso un aneurisma aórtico. ¿Qué tenemos? Una emergencia hipertensiva. Pero ahorita estamos viendo el tema de urgencias hipertensivas. ¿Qué le vamos a hacer a nuestro paciente? Obviamente vamos a empezar por la anamnesis, es decir, preguntarle. Vamos a ver su historia clínica, su edad, su inicio de la hipertensión, su evolución, el control de las cifras de la tensión arterial, qué cifras maneja normalmente, su tratamiento, con qué se está tratando, cada cuándo lo toma, qué toma, la dosis, sus hábitos higiénico-dietéticos, qué come, si toma refrescos, si toma mucha sal, si va al gimnasio, si corre, si camina, si se queda sentado, si nada más respira. Algunas enfermedades asociadas, la más importante que se me ocurre ahorita, diabetes. Síntomas que ha presentado: cefalea, mareos, visión borrosa, debilidad, disnea, le duele el pecho, se ha focalizado algo del cerebro, le duele, de repente ya no ve, cosas así. Factores de riesgo cardiovascular y repercusión sobre órganos diana. Dentro de la exploración física, lo primordial, tomar la TEA. Exploración sistémica, obviamente cardiovascular, pulmonar, abdominal, neurológica, oftálmica, cutánea y de tiroides. Palpación de pulsos periféricos, estos se deben realizar en las 4 extremidades y obviamente el fondo de ojo para la retinopatía hipertensiva. Entonces, nos llega un paciente con lesión a un órgano diana. Estamos viendo urgencia, recuerden. En urgencia no hay lesión a un órgano diana. ¿Qué le vamos a hacer? Recuerden, urgencia, no hay lesión a un órgano diana, por lo tanto va a ser un manejo ambulatorio. El paciente no se va a quedar en el hospital, por lo tanto el tratamiento va a ser oral y va a haber un descenso progresivo. De lo contrario, en una emergencia como de elefante, el elefante es más grande, esto quiere decir mayor peligro. Si es más grande, hay más peligro. E de emergencia, E de elefante, mayor, más peligro. Aquí va a haber una afección a un órgano blanco. Va a requerir ingreso hospitalario, un tratamiento parenteral, es decir, por la vena. Va a haber un descenso de la tensión arterial un poco más rápido que en la urgencia hipertensiva y va a requerir monitorización el paciente. Ahora, ¿qué le vamos a hacer a nuestro paciente? Primero, medirle la TEA. Después, el fondo de ojo. ¿Para qué? Para ver si tiene retinopatía hipertensiva, para ver los hilos de plata, para ver las tortuosidades arteriales, para ver si hay edema.
si hay hemorragia o exudados algodonosos, etcétera, lo clásico. Después de la exploración neurológica, para ver si hay datos de focalización neurológica, algún coma, algo que nos indique encefalopatía hipertensiva y se pase a una emergencia. Recuerden, elefante grande, es algo grande. Exploración cardiopulmonar. Si hay edema, si hay crepitación, si hay insuficiencia cardíaca. ¿Qué pruebas complementarias le podemos hacer? Un electrocardiograma, radiografía de tórax, una tele de tórax, le vamos a sacar la tasa de filtración glomerular, la depuración de creatinina. Esto es para ver si está sufriendo nuestro riñón. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Bueno, lo que nos dice la guía de práctica clínica es que tenemos que bajar las cifras tensionales de cómo llegó el paciente de un 20 a 25%, esto de 24 a 48 horas mediante fármacos vía oral. Un descenso brusco que nos puede pasar. Podemos hacer que el flujo cerebral y coronario, es decir, del cerebro y del corazón, si lo disminuimos a menos de 100 sobre 120 dentro de las primeras 2 horas, esto puede hacer que el cerebro y el corazón se afecten, ¿ok? Entonces no lo tenemos que hacer así, no lo tenemos que hacer de manera brusca. Tenemos que hacer de 20 a 25% las cifras de la tensión arterial con la que el paciente llegó de 24 a 48 horas para no afectar cerebro y corazón. Ahora me van a preguntar, ¿y con qué fármacos? Se recomiendan con fármacos antihipertensivos de vida media larga. Pero la guía de práctica clínica nos dice, ok, mira, tú le puedes dar YECAS, antagonistas de los receptores de angiotensina son los YECAS, antagonistas de calcio, diuréticos de asa, beta bloqueadores, etc. Y aquí en esta tablita les dejo los más usados. Serían el captopril como YECA. Ya lo saben, la dosis de 25 a 50 miligramos, la betolol, los beta bloqueadores atenolol y antagonistas de calcio. ¿Cuál es el objetivo? Va a ser evitar la aparición de complicaciones tanto cardiovasculares como renales, como de retina, corazón, pulmonares, etc. Es indispensable un diagnóstico correcto y preciso. Vamos por último al tema de emergencia hipertensiva. ¿Qué es una emergencia hipertensiva, Medibabies? Emergencia, recuerden, elefante, algo grande, algo que nos asusta. Es una condición vascular grave, con un aumento agudo de la presión arterial acompañado de aquí sí va a haber un daño agudo a un órgano diana. Esto va a poner en riesgo la vida del paciente. La presión arterial, como se los dije, va a ser de 180 sobre 120. Aquí me equivoqué. El descenso de las cifras de la tensión en un plazo máximo de 1 hora mediante medicación parenteral. Como se los dije, aquí la reducción va a ser más rápida que en la urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque aquí está daño, aquí hay peligro. La fisiopatología. Aquí va a haber liberación de sustancias presoras. Va a haber una elevación repentina de la TEA debido al aumento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Por qué? Porque va a haber un deterioro arteriolar, va a haber alteraciones del endotelio por depósitos de plaquetas, de fibrina, de grasas. Esto, provocado igual por la autorregulación de la circulación perdida, nos va a generar isquemia a los órganos periféricos. Entonces, ¿qué tenemos que valorar del paciente? Tenemos que identificar las supuestas causas y valorar el posible daño al órgano diana. Lo podemos hacer mediante la anamnesis. El fármaco que habitualmente usa el paciente, que toma, cuando lo toma, la dosis. Tenemos que ver si hay una enfermedad actual, la más importante, y diabetes e hipertensión. Juntas es como el dúo mortal. Dentro de los síntomas neurológicos se ha presentado molestias visuales, cefaleas, mareos, convulsiones o cualquier otro dato que nos indique focalidad neurológica. Dentro de los síntomas cardíacos, disnea, dolor de tipo coronario, dolor torácico, edemas. Dentro de los síntomas renales, oliguria, hematuria. Dentro de la exploración física, pues obviamente, tenemos que tomarle la TEA. Auscultación cardíaca, exploración abdominal, ver las extremidades, su pulso, su frecuencia. Y la exploración neurológica. Como pruebas complementarias, ¿qué tenemos que tomar? Un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Esto para ver si hay una elevación del segmento ST que indica infarto. Un hemograma completo con el recuento leucocitario y una química sanguínea para ver, esto importante es para ver el calcio y la creatinina.
para ver su tasa de filtración glomerular y cómo está, también las proteínas, para ver si se están filtrando proteínas, para ver cómo está el riñoncito. Determinar las enzimas cardíacas, CK, CKMB, mioglobina, para ver si hay un síndrome coronario agudo, para ver si hay edema pulmonar, una gasometría arterial, si hay disección del aneurisma aórtico, una ecocardiografía y una tomografía toracoabdominal. Bueno, las formas de presentación de la emergencia hipertensiva más comunes, ¿cuáles son? De la emergencia hipertensiva serían encefalopatía hipertensiva, un ictus, que el más común sería isquémico asociado a la hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar, cardiopatía isquémica, aneurisma aórtico, eclampsia, esto es obviamente en mujeres embarazadas, feocromocitoma e insuficiencia renal aguda. Dentro de las formas de presentación tenemos primero la encefalopatía hipertensiva. Este es un síndrome agudo o subagudo y puede ser rápidamente reversible. Hay un aumento brusco de la tensión arterial que excede los mecanismos de autorregulación del flujo cerebral y produce edema del sistema nervioso central. Se va a caracterizar por cefalea intensa y alteraciones del sensorio puede terminar en coma y hasta la muerte. El tratamiento generalmente para las emergencias va a ser nitroprusiato de sodio como fármaco de elección. Puede haber hemorragias retinianas y exudado y papiledema. Ahora tenemos síndrome coronario agudo. El paciente en urgencias va a tener un dolor característico coronario. Esto también puede ser debido al consumo de cocaína, pero conocemos al paciente que le duele el pecho, que se irradia hacia el hombro y hacia la mano izquierda, etcétera, ¿no? Dolor de tipo opresivo, 10 de 10, sensación de muerte. Requiere una reducción gradual de la tensión arterial hasta conseguir una presión arterial diastólica no menor a 100. ¿Esto por qué? Para no comprometer el flujo coronario. Si no le está llegando a sangre al corazón, ¿cómo lo queremos mantener vivo, no? O sea, obviamente queremos disminuir la tensión arterial, pero tampoco queremos matar al corazón. Esto lo vamos a hacer mediante nitroglicerina vía intravenosa. Tratamientos alternativos, la betalol y osmolol. Tenemos al aneurisma disecante de la aorta, o también al aneurisma aórtico abdominal. El paciente con dolor torácico intenso va a ser súbito, con irradiación o no a la espalda, a los brazos, al abdomen. Esto generalmente va a ser en pacientes ya mayores, en pacientes geriátricos, en donde van a tener la sensación de que algo se rompe o se resgarra dentro de ellos. Esto tiene una mortalidad pues muy elevada. Vamos a tener asimetría de pulsos periféricos, soplos abdominales y signos de insuficiencia aórtica y datos de alteración neurológica. El tratamiento de elección va a ser asociado a vasodilatadores, nitroprusiato y a antagonistas adrenérgicos como propanolol, metoprolol, etc. Le vamos a hacer al paciente una radiografía de tórax y es frecuente encontrar un ensachamiento mediastínico. Ahora, la preeclampsia, pues esto se da después de las 20 semanas de gestación, como se los dije, es en mujeres embarazadas. En una mujer previamente normotensa, la hipertensión es las cifras de hipertensión en mujeres embarazadas es más de 140/90. Va a haber edema, proteinuria y convulsiones. Datos de preeclampsia. Estos apréndanselos, son muy importantes. Edema, proteinuria y convulsiones. El fármaco hipotensor de elección en las mujeres con preeclampsia va a ser la hidralazina. Esto es muy muy importante. Las alternativas pueden ser agonistas de calcio, la betolol y entonces, ¿cómo se nos puede complicar la paciente con un edema agudo pulmonar? Ok, entonces, las resistencias vasculares periféricas nos van a llevar a una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos que tratar precozmente la disminución de la poscarga. El fármaco de elección puede ser nitroprusiato de sodio junto con morfina y oxígeno y diuréticos de asa, pero el fármaco hipotensor para la preeclampsia va a ser la hidralazina. Dentro del tratamiento farmacológico, existe un daño orgánico agudo con un riesgo vital inmediato. Recuerden, E de emergencia igual elefante, que es muy grande y es muy, muy agresivo. Entonces se necesitan reducir de forma inmediata las cifras de la tensión arterial, aunque no siempre hasta las cifras normotensas. El objetivo de reducir la tensión arterial sistólica de un 20 a 25% hasta de 100 a 110 en un minuto hasta una hora.
en minutos, perdón, hasta 1 hora. Entonces vamos a tener la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que monitorizar al paciente, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial. Tenemos que encontrar una vía periférica con suero glucosado al 5%, da 5 gotas por minuto. Tenemos que valorar al paciente periódicamente su nivel de conciencia y su nivel neurológico. Tenemos que poner una sonda vesical para medir la diuresis. El fármaco de elección va a ser el nitroprusiato de sodio para las emergencias hipertensivas. Esto por su rápido inicio de acción, su vida media corta y por tener mínimo de efectos adversos en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo lo vamos a dar? Esto mediante infusiones de 0.3 miligramos por kilogramo por minuto. Y se usa una perfusión disolviendo 50 miligramos en 50 mililitros de suero glucosado, comenzando un ritmo de 10 y 30 mililitros por hora. Esto está indicado en el síndrome coronario agudo y en el edema agudo de pulmón, dado que se induce una vasodilatación arteriolar. Ahora, tenemos también el abetolol. Se da en emergencia, se da de forma intravenosa y se da especialmente en pacientes eclámpticas o con hiperactividad adrenérgica. Se da 20 miligramos de carga a dosis crecientes de 20 a 80 miligramos por minuto. La frecuencia cardíaca se mantiene y disminuye ligeramente mediante el gasto cardíaco. También tenemos el urapidil, que es un antagonista selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos con acción sobre los receptores serotoninérgicos centrales. Tenemos que este da un efecto similar al nitroprusiato de sodio, pero pues es más difícil conseguir. Tenemos la nitroglicerina. Esto se da en crisis hipertensivas más signos de isquemia miocárdica, es de 5 a 10 microgramos por kilogramo minuto. Y pues aquí tenemos como un resumen de todo, ¿no? Tenemos una emergencia hipertensiva, se deriva al servicio hospitalario específico. Tenemos una urgencia hipertensiva y como ya se los dije, si tiene un síndrome coronario, el reposo, el tratamiento, el servicio de urgencias. Y pues eso sería todo, mis Medibabies. Espero que se suscriban y le den like a este video y manden mucho amor.